que ver con el operativo de donación de órganos y una donación muy importante. Siempre hablamos de dar vida y en este caso queremos conocer cómo fue, cómo fueron estas donaciones. Por eso está con nosotros Walter Bonfanti de Cucay Chaco. Gracias, Walter, por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Sí, así fue. El día 17 tuvimos las dos primeras donaciones, en este caso de tejidos del hospital pediátrico. ¿Sí? Aclarar de que un hospital pediátrico no genera la misma cantidad de donantes que un hospital de adultos, o sea Claro. que por esto que fue algo que nos dio mucha alegría, un hito histórico para la provincia, digamos, porque se consiguieron y coincidió el 2 el mismo día, así que felices. La verdad que llevó un montón de trabajo todo lo que tiene que ver con la logística y la distribución de estos tejidos. Las cuatro órganos, las cuatro córneas, perdón, cuatro tejidos, no órganos, permitieron a 4 personas de distintos puntos del país volver a ver. Esto que decimos siempre, dar una segunda oportunidad, ¿no? Así que salieron favorecidos un chaqueño, 2 misioneros, uno de Puerto Rico, otro de Posadas y un paciente de Rosario, Santa Fe. Así que bueno, a seguir trabajando, pero son estas cosas las que motivan a seguir adelante, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Me imagino había una lista de espera. ¿Cómo fue el proceso de selección? También hubo una coincidencia, por supuesto, ¿no? Sí, la lista de espera de tejidos es muy similar a la lista de espera de órganos. Claro. Digamos, para cada tejido, para cada órgano hay una lista de espera específica que tiene, y la distribución tiene que ver, como siempre explicamos, primero si hay algún coprovinciano, se favorece a ese paciente, y si no lo hay o no hay compatibilidad, Claro. se avanza en lo regional y luego a lo nacional. Claro. En este caso fue un chaqueño. La otra fueron a nivel región, a nivel de Misiones, y la otra fue a Rosario, ya en una distribución nacional. Pero tiene que ver con esto, y la lista de espera de córneas tienen que ver con pacientes que por alguna patología tuvieron una alteración de la visión. La mayoría de ellos son ciegos, o sea que con este trasplante vuelven a ver, ¿no? Que me imagino, ahora es un seguimiento de estos casos, y ver cómo va evolucionando el proceso, ¿verdad? Es así, se implantan y la respuesta es rápida, digamos, o sea, porque el trasplante de córnea permite que el paciente pueda volver a ver, o sea que realmente en este caso no salva una vida, mejora muchísimo la calidad de vida. Y entre los donantes hubo pacientes jóvenes, 19 años, uno el más joven, 52 si mal no recuerdo, hubo un paciente también anciano de 70 años, o sea que haya sido un donante pediátrico, la mayoría de las veces favorece a un receptor pediátrico, pero a veces cuando no hay compatibilidad o a veces la lista de espera está agotada para pacientes pediátricos, pues ya se trasplantaron todos, se continúa y puede favorecer a un adulto, digamos. En este caso, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es que ahora que podemos contarlo, surgen muchas preguntas que tienen que ver con decir, ¿cómo puedo ser donante? Contanos cómo hay que hacer. Bueno, en el paciente pediátrico es muy distinto, por eso siempre Totalmente. explicamos cómo funciona en el adulto. En el adulto, a partir del 2018, todos somos donantes, si tenemos más de 18 años, salvo que dejemos sentado en alguno de los lugares donde se puede la voluntad negativa. En ese caso, yo digo, no quiero ser donante, y la ley respeta eso. Si no lo hacemos, somos para la ley potenciales donantes. ¿Sí? En el caso del paciente pediátrico es muy especial, porque el que consiente, el que da el sí a la donación son los familiares, en este caso los padres. Y entendiendo y comprendiendo el gran dolor que genera una pérdida, más que nada de un hijo, ver cómo la persona decide en ese acto de absoluto dolor ayudar a otras personas, es realmente emotivo, muy emotivo. Para mí es muy emotivo ver estas cosas, digamos, como en el dolor, una pequeña pizca de alegría de ayudar a alguien, en este caso a poder seguir viendo, ¿no? O sea, poder ver, volver a ver, porque no veían, digamos. En el pediátrico es así, no hay consentimiento del paciente, sino de los padres. En el adulto, como siempre decimos, somos todos donantes para la ley. No importa la edad, si cumplimos 18 años somos donantes. Si yo decido no ser donante, tengo la información correcta, y a pesar de eso decido no ser donante, se respeta esa decisión. Y si no, somos donantes para la ley.
Claro. En este caso particular, ¿no? Los tejidos fueron los que de alguna manera fueron en este caso útiles para pero también se evalúan otros órganos. ¿Cómo es eso? Sí, en este caso, la donación de córneas Ajá. es a corazón parado, Bien. ¿sí? A diferencia de la donación que solemos escuchar, que tuvimos varias en el 2024 Ujú. multiorgánicas, donde la muerte se diagnostica a través de estudios específicos que diagnostican muerte cerebral. Ujú. ¿Sí? Hay dos formas de fallecer para la ciencia. Una es la parada cardíaca irreversible y la otra es la muerte encefálica, donde el cerebro se queda sin flujo sanguíneo, por lo tanto deja completamente de funcionar y es una entidad absolutamente irreversible. Eso aclaramos y repetimos siempre porque es algo que por ahí le genera duda a la gente. Dice, no, pero si yo vi que después de 2 meses tenía un estado vegetativo persistente y se despertó. Esto no es estado vegetativo, no es coma con ninguno de los números que a veces se le pone. Esas son situaciones que pueden ser reversibles. Esto es la muerte. Previo a hablar con la familia de si va a acceder a la donación o no, se le da la mala noticia de que el paciente falleció. No hay vuelta atrás. ¿Sí? En el caso de córneas se puede utilizar en pacientes con parada cardíaca, ¿sí? Porque son tejidos. En el caso de los órganos es con muerte cerebral. ¿Y en qué momento, en el caso estamos hablando de un paciente pediátrico, ¿no? El caso, ¿en qué momento se lo puede decidir a que sea donante o no? Siempre se espera la entrevista que nosotros llamamos en lo que es procuración de órganos. La entrevista es la que viene posterior a que se le informa y se le firma el certificado de defunción. Claro. ¿Sí? La entrevista siempre viene después del diagnóstico de fallecimiento de la persona. Y en esa entrevista es donde uno consulta. A veces pasa, y nos han pasado, de que la familia, antes de que suceda, cuando ve que el paciente está realmente grave, y después, porque esto tiene días a veces semanas de convalecencia, a veces la familia expresa, mire doctor, mire doctora, si algo pasa, algo malo pasa, él quería ser donante en vida, y a veces la conversación surge antes. Pero de nuestra parte, la entrevista viene después del diagnóstico de fallecimiento. Bien, ese es el momento puntual en el que se lo puede requerir. ¿Cómo fueron los últimos? Antes no, te explico, porque se agotan todas las instancias para salvarle la vida, obviamente. Vos no podés empezar a hablar de donación si hay cosas para hacer todavía. Totalmente. ¿Se entiende? A esto va. ¿Cómo están las últimas, cómo fue la actividad en 2024? Cucay Chaco, ¿cómo estuvo en materia de donaciones? ¿Hubo buenos registros en comparación con el 2023? Sí, el 2024 fue un año donde tuvimos la mayor cantidad de donantes de los últimos 10 años en la provincia. Realmente el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Salud y Cucay han trabajado un montón en poder poner a la provincia de nuevo entre las pioneras en lo que hace a donación de órganos. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que le dijimos hoy, porque una provincia que es una provincia donante va a favorecer en primera instancia a los chaqueños, por esto de la distribución que te decía, que siempre se le va a dar prioridad si la provincia procura órganos al chaqueño. Si no hay alguno, se avanza en la lista, como dijimos hoy. Pero el poder lograr que estos números sigan mejorando, que es nuestro objetivo este año queremos duplicar eso y venimos aplicando estrategias para poder lograr mejorar las cifras del 2024. No quedarnos ahí, sino seguir creciendo como provincia donante. Y esto tiene que ver con distintas estrategias. Hace muy poquito el Ministerio firmó el convenio de UPRO. UPRO es Unidad de Procuración de Órganos, donde se conforma en un hospital, esta vez fue en el Hospital 4 de Junio, y se empieza a preparar todo el equipo profesional y también en lo que hace tecnología para poder tener otro hospital donante. ¿Sí? Esto obviamente que tiene que ver con multiplicar. Y también se han firmado convenios con las clínicas privadas para poder lograr donaciones en los centros privados. Y esto tiene que ver, porque por ahí las personas vienen y te preguntan, decir, pero ¿y qué pasa si yo o un familiar está internado en una terapia intensiva de un sanatorio y quiere ser donante?
Y la verdad que hoy, hasta acá no se venía haciendo, digamos. Claro. Hubo casos muy específicos donde la gente del hospital se trasladó, Ujú. pero fueron muy poquitos. Entonces la idea nuestra también es dividir en etapas esto. En una primera etapa darle todo el soporte desde el equipo de procuración del hospital a los sanatorios, y mientras tanto ir formando a médicos, enfermeros y a todo el equipo de salud de cada sanatorio, en este caso también del Hospital 4 de Junio, como para que ellos mismos puedan formar su equipo de procuración. Claro, me imagino, es toda una preparación, una logística también para llevar para poder estar formando parte de la red, ¿no? De los lugares. ¿Cuántos sanatorios privados, cuántos sí, privados hay en la provincia que se sumaron? Y en la reunión que tuvimos Sí. con los sanatorios hubo más de 5 o 6 sanatorios que dijeron sí. Bien. Ahora queda la etapa donde hay que empezar a concretar. El otro día visitamos, la semana pasada visitamos al Sanatorio Palacio, un sanatorio que está creciendo mucho en la infraestructura y quiere sumarse también a esta movida. Y tienen profesionales muy preparados, y la idea es que el INCUCAI aportarle desde nuestro lugar, formarse específicamente en esto. Así que estuvo también gente del Sagrada Familia, del Sanatorio Güemes, de la UME, de Cespeña. No quiero olvidarme de ninguno, pero hubo muchos dueños de sanatorios en esta primera reunión, y dueños de las terapias intensivas interesados en poder colaborar con la provincia y obviamente con la donación de órganos. Es un proceso donde se preparan los profesionales previos, o sea, primero se logra trabajar en conjunto y luego se prepara hasta profesionales para poder llevar a cabo. Exacto. Incluso nosotros les ofrecemos la posibilidad de sumar el equipo que tenemos en el Hospital Perrando, en este caso a la doctora Zuligoy, a los enfermeros. En una primera etapa, si surge alguna posibilidad de algún donante, trasladarnos hasta ahí y darle todo el soporte que el sanatorio necesite. Que también entraría la capacitación del profesional, pero también me imagino que tiene que tener los equipos para hacerlo, ¿verdad? El traslado y demás. Sí. Por eso esto se va a dividir en etapas, y si Dios quiere y progresa, que hay mucho interés de que sea así, va a tener etapas. En una primera etapa seguramente nos ocuparemos nosotros desde el hospital, desde CUCAI. El CUCAI siempre va a estar porque nosotros somos lo que hacemos, aparte de la coordinación, toda la logística de traslado y distribución de órganos, ¿no? Así que bueno, con mucha expectativa para este 2025 de poder seguir mejorando. 2024 entonces fue un año donde marcó un récord en cuanto a las donaciones en el Chaco. ¿A nivel nacional fue similar este registro? El año 2024 fue próspero para todo el año, para todo el país. Hubo muchos donantes. Viste que la donación tiene sus idas y venidas. En pandemia, por ejemplo, bajaron, no te digo a cero, pero casi las donaciones, por un tema que tenía que ver con que las terapias estaban abocadas a otra cosa, con que estábamos... Totalmente. Por la epidemia, digamos, no se podía realizar todo lo que es la logística. Y después empezó a crecer progresivamente, y el 2024 fue un año próspero para el país en lo que hace a donación. Así todo, se terminó el año con 7.260 pacientes en lista de espera. O sea, siempre corremos detrás de esa lista. Y entender, y más que nada, podemos tener todo el equipo, podemos tener toda la infraestructura, pero si no hay donantes, esto no tiene ningún sentido. Por eso siempre estamos absolutamente agradecidos a las familias que deciden ser donantes, ¿sí? A la gente que en vida expresa la voluntad de ser donante, y a las familias que acompañan después de haber fallecido un familiar a este proceso. Si no hay donantes, todo el resto no tiene utilidad, así que por eso los protagonistas de esto, como repito, siempre son ellos. Walter, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, compartirnos un poco cómo se encuentra trabajando hoy CUCAI Chaco, y este caso que lo veníamos compartiendo, fue titular de muchos medios de comunicación, así que muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias.